Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal, el canal de todos ustedes, el canal de nuestros superpoderosos, hombre, el canal del conocimiento compartido, el canal de este genial, de este increíble proyecto que, hombre, pienso que ha impactado a mucha gente. A mí, en lo personal, me ha cambiado la vida, este tema del conocimiento compartido, y gracias al apoyo de Miguel Gómez y compañía, hombre, ha sido posible llevarlo, no sé, a decenas de países, a miles de personas, que gracias a Dios comenzaron y aprendieron a reparar sus equipos y aprendieron, hombre, a ganarse la vida. Pero siempre, repito, con el apoyo de Miguel Gómez y compañía, nuestro ángel guardián de toda la vida, a quienes desde aquí, hombre, les envío un grandísimo, muy fuerte abrazo para Miguel Gómez y compañía. Bueno, arranquemos con este tema del cálculo de transformadores en la serie del curso de herramientas eléctricas. Este video en especial ha sido bastante solicitado, ya que, hombre, muchos compañeros quieren fabricar sus propios transformadores, sus equipos, para tener acceso a diferentes servicios en su centro de servicio, en su taller. Transformadores donde puedan conectar diferentes equipos de variados voltajes. Este es el video base para poder, mucha atención, hombre, poder fabricar los transformadores. No quiero que se pierdan un segundo, un minuto de este video, porque es importantísimo. Aquí está toda la base para poder hacer el cálculo de los transformadores y de los growler. Muchachos, pilas, los growler que tanto nos interesan a todos en los talleres, centros de servicio y a los hobbyistas. Así que véanlo todo con paciencia, dediquen del tiempo, háganse una inversión a ustedes mismos de 30 a 35 minutos, obsequies en ese tiempo. Así que, hombre, arranquemos con el tema. Bien, básicamente, un transformador está compuesto de dos partes o de dos componentes, valga la redundancia. La chapilla metálica, el grupo de chapillas metálicas que llamamos el núcleo, que está formado, está construido de una aleación de hierro silicio, ¿sí? Creo que eso quede claro. Y luego encontramos la bobina, la cual se divide en dos secciones, bobina primario y bobina secundario. Bueno, aquí en este PDF hay una breve descripción. Aquellos que quieran el PDF con todas las memorias, por favor me escriben aquí al correo y lo tienen abajo, y con el mayor de los gustos se los reenvío. Al menos inicialmente, mientras logro subirlo a Google y ubicarlo para que cualquier persona tenga acceso a él. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Necesitamos encontrar, saber qué potencia de secundario necesitamos, qué equipo vamos a conectar, ¿sí? De cuántos vatiajes, de qué potencia es el consumo de ese equipo. Y en base a eso voy a fabricar el transportador. Entonces, ¿qué necesito hacer? Hagamos un ejemplo visual, así simplemente por encimita. ¿Listo? Imaginémonos que necesito construir un transformador para un equipo que me consume 120 vatios. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya teniendo el consumo establecido, aclarado de ese equipo que voy a conectar a mi transformador, entonces voy a proceder a aplicar unas ecuaciones básicas para poder determinar el diámetro, el tamaño, la sección del núcleo del transformador que debo conseguir. Entonces, la primera, watts o potencia, la vamos a designar con la letra P. La tensión o voltios la vamos a designar con la letra V. La intensidad o amperios o corriente está representada con la letra I. Y aquí están las fórmulas para hallar, hombre, con dos variables, hallar la tercera. Siempre y cuando yo conozca siquiera dos de las variables, puedo encontrar la tercera, ¿sí? Si conozco la intensidad y conozco el voltaje, hombre, puedo encontrar la potencia. Y viceversa, si conozco la potencia y el voltaje, puedo encontrar la intensidad o el consumo de corriente. ¿Listo? Quiero que esa parte quede clara. Ahí están las fórmulas. Así que vamos a aplicar la primera variable. La de potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Listo? Listo. Entonces, el voltaje multiplicado por la intensidad o corriente o consumo en amperios me va a dar la potencia. Nuestro cliente, para el que estamos haciendo este video, específicamente necesita una salida de 12 voltios y nos cuenta que ese motor en su placa técnica dice que consume 4.5 amperios. Luego tenemos los dos datos. Tenemos el voltaje de 12 voltios y tenemos la intensidad de 4.5 amperios de corriente. Ya, con este par de variables podemos encontrar la tercera, que sería la potencia, que es la que necesitamos encontrar para buscar
el tamaño de nuestro transformador. Entonces, ya conocida la potencia, hecha la ecuación y conocida la potencia, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Vamos a obtener la raíz cuadrada de esa potencia de 54 vatios multiplicada por la raíz cuadrada de 2. Entonces, 54 vatios por la raíz cuadrada de 2, que es equivalente a 1.4142, nos da este valor. De este valor vamos a extraer el valor, su raíz cuadrada, que es 8.73. Ahora, 8.73, ¿qué? Centímetros cuadrados. Esa es el área, la SN, la sección de núcleo que debemos conseguir como mínimo para poder suministrar esa potencia de 54 vatios. ¿Listo? Esa es la potencia, esas son las medidas, perdón, que necesitamos como mínimo. 8.73 centímetros cuadrados de área. Ahora, mira lo que les quiero explicar acá. Siempre es importante que este número, esta potencia, acercarla, hombre, por encima de un número más alto o inclusive 2. Ahora, vamos a buscar para esta potencia como mínimo un transformador que tenga una sección de núcleo de 9 o 10 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ya aclarado esta parte, continuemos por acá. Entonces, repito, sabemos la potencia que necesitamos de salida y ya conocemos el área o sección del núcleo. Ahora, ¿cómo hallamos la potencia que puede entregarnos un núcleo? Bueno, muchachos, vamos a encontrarnos por acá. Miremos por acá la forma del transformador con sus dos estilos o la forma de su chapilla. La chapilla en E y la chapilla en I. Y vámonos para esta fórmula. La sección del núcleo o SN que vamos a buscar en este transformador es equivalente al área del núcleo. Y esa área la obtenemos al multiplicar. Miremos por acá estas dos secciones del núcleo. La A por la B. El ancho de la chapilla central, que está designada con la letra A, por la longitud, por la cantidad de longitud que nos suman el número de chapillas que tenga el transformador. Y esta longitud la designamos con la letra B. Continuemos acá. Entonces, la sección A de nuestro transformador, del transformador que tenemos de prueba, el transformador para hacer el ejercicio, ¿sí? Tiene una medida, vamos a mirarla por acá, tiene una medida, la sección A, de 3.2 centímetros y la sección B es de 5.2 centímetros. Este va a ser nuestro transformador, el transformador de práctica del primer video. Ahora, el video que sigue a continuación, vamos a realizar la práctica y lo vamos a construir por completo. Entonces, la sección o SN del núcleo va a quedar así. 3.2 por 5.2 de los lados A y B nos da una sección de 16.64 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Ahora, vamos a elevar a continuación esta sección del núcleo, la vamos a elevar al cuadrado y vamos a encontrar su valor numérico. Este valor numérico, repito, sale de elevarlo al cuadrado, multiplicarlo 16.64 por 16.64, más sencillo. Y el resultado es la potencia en vatios o en watts que ese núcleo de hierro silicio nos puede entregar. ¿Qué estamos buscando? Entonces, estamos buscando un transformador que nos entregue como mínimo 54 vatios mínimo, que es lo que vamos a necesitar para nuestro pequeño motor. Pero el transformador que tenemos aquí, el transformador escuela disponible, es un transformador que puede entregarnos 276.88 vatios. ¿Vamos bien ahí? Estamos sobrados de transformador. Ahora, ¿es esta la potencia real en vatios o en watts de este transformador? No es la potencia real. ¿Listo? Vamos a encontrar la potencia final, la potencia real. Y hagamos la práctica para que veamos cómo podemos obtener la potencia real del núcleo. Esa potencia real del núcleo la encontramos a través de una ecuación donde vamos a elevar la sección del núcleo o SN, que es de 16.64, la vamos a elevar al cuadrado
y luego la vamos a dividir por la raíz al cuadrado de 2. Miremos por acá, ahí lo pueden observar. Entonces, la sección del núcleo al cuadrado dividido la raíz cuadrada de 2. Esto es igual a tener 16.64 al cuadrado dividido raíz de 2. Y aquí comenzamos a ver los primeros resultados. Finalmente, tenemos por acá los valores finales. Miremos, la sección del núcleo al cuadrado nos da un valor de 268.88 y la vamos a dividir entre 1.4142. El valor final, que sería la potencia real de este núcleo, es de 195 watts. Por aquí hubo un error, una errata, una fe de ratas, y ahí la estoy corrigiendo. Ahí viene el avisito, ¿sí? En comparación con la potencia que teníamos inicialmente. Ahora, son alrededor de 80 vatios de diferencia, 80 watts de diferencia entre la potencia que encontramos al inicio y la potencia real. Y es importante para que no nos llamemos a engaño cuando construyamos el transformador. Continuemos acá. Ahora, ¿cómo hacer el cálculo de vueltas de la bobina primaria y de la bobina del secundario? Bueno, se los voy a dar facilito por acá, masticadito para que no se me enrede mucho. Observen la ecuación. El número de vueltas que hemos designado con la letra N, ¿sí? El número de vueltas del primario del transformador lo obtenemos como el resultado de dividir el voltaje, en este caso, del voltaje de la entrada del primario, que serían 120 voltios, ¿sí? Lo vamos a dividir por esta cantidad de factores. Y ya vamos a observar, ya vamos a mirar el significado, a identificar estos factores, qué es lo que son. Entonces, iniciemos acá. La V, esta V, en este caso es el voltaje del primario, que también podría ser el voltaje del secundario si quiero encontrar el secundario. Entonces, la V el voltaje, la F en la parte inferior me está hablando en la frecuencia en Hz del país donde voy a trabajar el equipo. En el caso de los países que trabajan con 60 Hz de potencia, donde el voltaje normalmente son 120 de corriente alterna, utilizamos el valor de 60. Y ahora, en países como los compañeros de Argentina o países europeos, la frecuencia va a ser de 50 Hz o 50 ciclos. Entonces, ahí vamos a colocar 50 ciclos, ¿correcto? Continuamos por acá. Vamos a hacerlo para nuestro país, para Colombia, para nuestra región, con el valor de 60 Hz. Ahora, SN. La SN es la sección central del núcleo, o sea, este de acá, 16.64, solamente sin elevarlo al cuadrado, solamente así, 16.64, sin elevarla al cuadrado. Pilas ahí en esa parte que la mayoría de la gente se pierde en ese punto. Ahora, continuamos. La letra B, nos está indicando la inductancia magnética. Esta inductancia se mide en Gauss, ¿listo? Y normalmente la escala es de 8000, 9000 a 12 o 13000 Gauss. Vamos a hacer un promedio teniendo en cuenta las diferentes calidades de los fabricantes que encontramos en el mercado y suelen estar en un promedio de 10.000 Gauss. Aquí vamos a utilizar el valor de 10.000 Gauss. Listo por esta parte. Hasta aquí vamos muy bien. Con calma, despacito, con su calculadora y lo van haciendo. Continuamos. FF es el factor de forma, que es una constante de la onda senoidal. Y su valor es de 4.44. ¿Sí? ¿Van bien? Perfecto. Finalmente, encontramos la CR, que es la constante de regulación. Y equivale a 10 a la menos 8. Veamos por acá ya la ecuación completa con todos sus valores numéricos. F, la frecuencia 60, la SN, la sección del núcleo, que es 16.64, B, que es la constante en Gauss con valor de 10.000, la F, que es el factor de forma de onda senoidal, 4.44, y la constante de regulación, que es 10 a la menos 8. Todo esto
está dividiendo a 120 voltios, que es la tensión de entrada. Y la estoy utilizando en 120 porque voy a buscar el número de vueltas del primario. Ahora, luego de que realizo esta ecuación me quedan estos valores. Listo, 120 a dividir por el resultado. Al hacer la ecuación, me encuentro que el número de vueltas de primario N1 es equivalente a 270 vueltas. Ahora, para el secundario, para encontrar el valor de secundario, hombre, hago lo mismo. Ya tengo la ecuación inferior realizada. Simplemente coloco en la parte superior de la ecuación los 12 voltios o los 20 o los 30, lo que quiera en mi transformador, y lo divido por el resultado de la ecuación. Aquí coloqué 12 y me dio un valor resultante de 27 vueltas. 27 vueltas de secundario para obtener 12 voltios. Ahora, mira otra manera de hacerlo. Recuerden que todos los caminos llevan a Roma. No hay problema. Ahora, puedo dividir el número de vueltas total que me dieron 270, lo divido entre el voltaje y me encuentra el número de vueltas por voltio. Y simplemente, hombre, termino multiplicando ese número de vueltas por voltio, lo termino multiplicando por el valor del secundario que quiero obtener, que en este caso es de 12 voltios. ¿Listo? Ese es el valor. Bueno, 2.25 vueltas por voltio. Y repito, si lo multiplico por 12 voltios, 2.25 por 12 voltios, hombre, me voy a encontrar que el valor final del secundario es de 27 vueltas. Bueno, yo creo que está quedando claro. Esta es la parte teórica, esta es la parte académica, la que encontramos en los libros. Ahora, les voy a enseñar un atajo, un truco práctico que yo utilizo y nos va a llevar siempre a encontrar un valor muy cercano, un 95% cercano a los valores reales, o al menos a los valores que dice la teoría. Y obsérvenlo por acá. Entonces, antes de que lo hagamos, tengamos en cuenta algo. Todos los cálculos de transformadores se hacen utilizando unas constantes. Todas estas constantes están designadas en los manuales, en los libros y en toda la literatura, ¿sí? Están designados con la letra K, que significa constante. Y hay diferentes valores. En el caso de los valores de estos transformadores monofásicos, las constantes más utilizadas son 30, 37, 40 y 42. Y todo depende del tipo de transformador, del tipo de equipo que voy a conectar, del tipo de consumo que voy a tener. Si es un circuito electrónico, si es un motor de tipo universal, si es un motor simplemente de inducción. Dependiendo de lo que yo necesito, voy a utilizar la constante que más me favorezca para la fabricación del compresor. En este caso, en nuestro motor de 12 voltios, voy a utilizar la constante 40, que es la constante promedia, y nos vamos a valer de ella. Entonces, la ecuación para nuestro ejercicio es la siguiente. La fórmula para encontrar el número de vueltas del primario consiste en dividir la constante, en este caso la constante 40, la vamos a dividir por la SN o sección de núcleo. Ya sabemos, hombre, que nuestra constante es la 40 y nuestra sección de núcleo es 16.64. Al hacer esta división, el resultado que encuentro es el valor de el número de vueltas por voltio. Miremos, el resultado aquí sería, obsérvenlo bien, el número de vueltas por voltio, que es equivalente, que es igual con esta ecuación a 2.4 vueltas por voltio. 2.4 vueltas por voltio por 120 voltios, que va a ser la entrada de corriente para poder encontrar el número de vueltas totales del primario, ¿sí? Me dice que ese valor es de 288 vueltas para el primario. 288 vueltas para el primario. Ahora, en el secundario, hombre, simplemente algo similar. Ya sé que 2.4 es el valor de vuelta por voltio y lo multiplico por 12 voltios, o por 20 o por 30, lo que tenga de secundario. Es lo más simple y lo más sencillo que yo les puedo obsequiar para que, hombre, sea algo como más sencillo y más rápido y puedan obviar pues como tal la ecuación completa, ¿correcto? Y miren que la diferencia en número de vueltas es muy poca, es muy cercana. 27 a 28.8, hombre, no vale la pena. Esta fórmula a mí, en lo personal, me gusta muchísimo y se la recomiendo. Practíquela y se van a dar cuenta que
Es muy cercana, o sea, no van a tener inconvenientes. Ahora, no se muevan que nos faltan otros truquitos por aquí. ¿Listo? Entonces, mmm, también suelo hacer otra práctica y ya se les voy a comentar. Ahora, quiero que tengan en cuenta esta fórmula y que más adelante la vamos a ver. Siempre que la red de suministro eléctrico presente tendencias a la baja, a la caída, ¿sí? Que por la mañana la mido y me marca, por decir algo, 115 voltios, luego la mido tipo 11 de la mañana y me mida 107 o 108 voltios, luego a las 3 de la tarde me marca 112. Cuando hay esa fluctuación a la baja, esa tendencia a la baja en la red eléctrica, debo aplicar otro factor de corrección adicional para evitar inconvenientes. Y ya, en un momento lo vamos a observar. Así que no se me muevan, calmados, no se desesperen, calmaditos, que este tema es con calma. Continuemos. Ahora, ¿cómo calculo el calibre de alambre de las bobinas? De la bobina primaria y de la bobina secundaria. Se las voy a poner también facilito y les voy a obviar mucho trabajo. Ahora, simplemente vamos a tomar la potencia del primario, que es igual a la potencia del secundario, pilas, y vamos a dividir esa potencia, la vamos a dividir por el voltaje, en este caso del primario, y así voy a encontrar el resultante de que es la corriente que necesito. Hagamos el ejercicio y yo creo que ahí lo van a entender más. Entonces, miremos por acá. La P, potencia en watts o en vatios requerida de nuestro transformador. El V, voltaje de entrada del primario. La I, la corriente o amperios de consumo que va a tener nuestro secundario, que va a entregar nuestro secundario. Ahora, siguiendo esta fórmula, la corriente o el consumo de motor que vamos a conectar, la entrega en corriente del transformador va a ser igual a la potencia dividido el voltaje de entrada. Listo. Al inicio vimos que la potencia de nuestro transformador, la que requerimos, que va a tener el secundario, es de 54 watts o vatios. Vamos a dividir estos 54 vatios, que es la potencia, lo vamos a dividir entre el voltaje de entrada del primario, que son 120 voltios para mi ejercicio, nuestro ejercicio. ¿Sí? Y lo estoy haciendo porque estoy buscando el calibre, el diámetro, el calibre de alambre, el número en amperios que necesito para poder identificar el número de calibre de alambre. Ese es el resultado que me va a dar. Me va a dar el consumo en amperios. ¿Listo? Ahora, finalmente el resultado de la ecuación nos dice que los amperios de corriente que requiere este primario es igual a 0.45 amperios. Un poco menos de medio amperio de corriente. ¿Listo? Esto es lo que requiere nuestra bobina primaria. Un calibre de alambre primario que le suministre como mínimo 0.45 amperios. Ahora, recordemos algo. Nuestra bobina de secundario tiene un consumo en corriente, que nos lo explicó nuestro cliente, de 4.5 amperios. Correcto. Luego no necesito hacer ecuación para el secundario. Yo ya conozco, ya tengo la información de que el motor va a consumir 4.5 amperios. Luego, igual, voy a buscar el calibre de alambre que me suministre 4.5 amperios como mínimo. ¿Correcto? ¿Está claro esa parte? Por eso no busco la información del secundario. Ahora, vámonos para la tabla AWG. Estas tablas se encuentran en Google. Y vamos a buscar qué calibre de alambre me puede entregar, me puede suministrar como mínimo 0.45 amperios de corriente. Vamos a mirar por acá en la escala de amperios, ¿sí? Y vamos a buscar. Vamos a ir bajando cuál se nos aproxima más al 0.45. Este de acá, 0.46 amperios. A ver si soy capaz de ampliar la imagen. A ver, yo veo si muevo por acá. No me está permitiendo. Permítame un segundito a ver si logro aumentar la imagen para que vean bien el número. No me dejó ampliar, pero bueno, no hay inconveniente. Aquí la tenemos. Dice 0,46 amperios y es el calibre número 25 de AWG, calibre de alambre número 25. Ahora, para el secundario voy a buscar qué calibre de alambre me entrega como mínimo 4.5 amperios y vamos a observar por acá. Listo. Dice que 4.8
4.8 amperios me entrega el calibre número 15, AWG, ¿sí? Y lo voy a utilizar. Voy a utilizar para el secundario calibre número 15. Y no aumento el amperaje en ninguno de los dos calibres porque el transformador que tengo tiene mucha potencia de entrada. Estoy sobrado con el transformador y me va a suplir eso. Ahora, tengamos en cuenta otra cosa. ¿Listo? Siempre cuando el transformador está ras con ras con el calibre de alambre, hombre, trato de colocar un calibre de alambre un poquitico más grueso, pero debo verificar el espacio en el transformador. Ahora, vámonos para acá, para los trucos, los tips, las recomendaciones que son importantes. Primero, siempre cuando voy a trabajar con un transformador, ese transformador debe estar por sobre la capacidad de potencia que necesitamos. Si necesito, por ejemplo, un transformador que nos entregue 60 vatios, debo conseguir, les hago esta recomendación personal, como mínimo un transformador que me entregue siquiera 10 vatios por encima, 10 watts, o 20 o 30, siempre por encima. Siempre debo sobredimensionar el transformador, porque eso me va a garantizar que no se me quede cortico. ¿Listo? Segundo, cuando hago el cálculo del primario, hombre, debo tener muy en cuenta la lectura real de tensión de la red eléctrica, ahí donde va a ir a trabajar el transformador. ¿Por qué? Hombre, porque, pongamos un ejemplo, si estoy en una zona industrial de mi ciudad o de mi población, la red va a ser muy estable porque es industrial y normalmente esas redes son exactas, son de 120 voltios, 127 voltios de tensión. Pero las redes en zonas residenciales suelen entregar entre 105 y 115 o 120 voltios. Fluctúa porque están sujetas al consumo de la zona residencial. Entonces esa parte es muy importante. Debo tener presente cuánto es la red eléctrica, la entrega ahí en el punto donde va a trabajar el transformador. Ahora, en las redes de 60 ciclos me puedo encontrar valores que fluctúan en voltaje o en tensión entre 105 a 120 voltios. Y en las redes que trabajan 50 ciclos, que manejan 50 ciclos, solemos encontrar valores entre 200 a 210, 215, 220 voltios. Entonces es importante tener esa claridad, la verificación de la red donde va a trabajar el equipo para poder hacer un cálculo real a lo que mi transformador va a entregar en salida de tensión. Tercer punto. Cuando la red eléctrica presenta fluctuaciones a la baja en la tensión, debo aplicar otro factor adicional de corrección. Y ese factor de corrección se lo aplico a la salida del cálculo. Y me va a compensar esas caídas de tensión, me va a compensar esas pérdidas que van a la baja. Ahora, por un tema estándar, yo les hago la sugerencia, apliquen un 20% adicional a las vueltas del primario y del secundario. ¿Sí? Observemos acá. En este caso, que nos remitimos a nuestro transformador, el que estamos haciendo el cálculo, decimos que el N1 primario va a tener 288 vueltas. Ahora, vamos a multiplicar este valor primario por un 20%, que es equivalente a multiplicar por 1.20 o 1.2. Y el valor final que nos da es de 345 vueltas. Ahí estaría corregido. Ahora, para el N2, que es el secundario, hacemos lo mismo. Tenemos 28.8 por el 20% o por 1.2, ¿sí? Nos da un resultado de 34.5, 35 vueltas. Ese sería el valor en vueltas del secundario. Entonces es importante aplicar este valor de corrección siempre y cuando ahí en la red donde mi transformador va a trabajar tenga tendencias a la baja. Cuando la red es estable, me quedo quietecito, no le hago ninguna adicional de corrección. ¿Listo? Ahora, importante esta otra parte. Tengamos en cuenta que al hacer el cálculo vamos a tener unos consumos de tensión y de corriente de algunos componentes adicionales al transformador, como que, por ejemplo, cuando conecto a la salida de mi secundario un puente rectificador para adquirir o para acceder a una corriente directa o una corriente rectificada positiva y negativa, ese puente rectificador o ese diodo va a tener un consumo o un gasto. Él va a gastar tensión y va a gastar corriente. Entonces, siempre que lo vaya a hacer antes de terminar el cálculo de voltaje, antes de determinar el voltaje de salida de mi transformador
En el secundario debo verificar, conectar este puente o este diodo a la red eléctrica y medir la salida, medir la entrada y comparar versus la salida después del rectificador para saber cuánto se consumió, cuántos voltios de tensión se consumió. Normalmente los puentes rectificadores se suelen consumir, de acuerdo a su capacidad, entre 1.5 y 2.5 o 3 voltios de tensión, normalmente. Así que cuando vaya a trabajar con un puente rectificador, debo agregarle 2 o 3 voltios adicionales a la salida del secundario, porque sé que los voy a perder cuando pase a través del puente rectificador. Este es un dato importante y este dato lo vamos a ver en la práctica del próximo video, porque vamos a hacer esto mismo. Vamos a hacerlo igual. Vamos a agregarle a nuestro secundario 2 o 3 voltios adicionales porque lo vamos a pasar a través de un rectificador. ¿Listo? Bueno, esta parte es también muy importante. El resultado del cálculo del calibre de alambre, la bobina primaria, yo les sugiero que lo cambien a un número de calibre que esté 3, 4 valores por debajo del número asignado, o sea, más grueso. En la tabla AWG para nuestro ejercicio encontramos que el valor más cercano a 0.45 amperios que necesitamos es el calibre número 25, ¿sí? El calibre de alambre número 25. Pero como yo sé que este transformador va a mover un motor de 12 voltios y en el arrancón, cada vez que arranque, me va a jalar, me va a generar unos picos de consumo muy altos, como soy consciente de eso, no es una galleta ni una tarjeta electrónica, no, es un motor. Entonces voy a subirlo, voy a poner unos 4 calibres más gruesos de alambre. Y observemos acá, teníamos un calibre 25 recomendado por la tabla AWG. No voy a utilizar ni 24, ni 23, ni 22. Voy a utilizar número 21. 21, que equivale a 1.2 amperios de corriente. Y la aclaración es la siguiente. Entonces, si la tabla AWG, el valor más cercano a 0.45 amperios, es el calibre número 25, hombre, voy a optar entonces por un calibre 4 números más grueso, o sea, de menor valor numérico. Recuerden que en el alambre, mientras el número es más pequeño, es más grueso el diámetro del alambre. ¿Y para qué? Hombre, repito, para garantizar la potencia de primario, para garantizar que el flujo magnético que va a captar el secundario sea adecuado, sea fuerte. Si me quedo solamente con la fórmula, si me quedo solamente con la teoría, corro el riesgo de que cuando conecte ese motor, el flujo magnético se me caiga y pierda potencia a la salida y el motor trabaje con menos fuerza. Es un detalle importante, ¿listo? Bueno, los voy a dejar por acá. Recuerden, al correo me pueden solicitar la tabla con el mayor de los gustos. Vean el video cuantas veces necesiten. Tómenlo con calma, porque en el próximo video vamos a fabricar el transformador y vamos a ver en la práctica real, en la cosa real, qué es lo que sucede, cuáles son los resultados de las variables que aplicamos y de las correcciones que hacemos. ¿Listo? La verdad fue un gusto haber realizado este tema. Vamos a continuar con la fabricación del transformador, luego vamos a hacer un transformador elevador, luego vamos a terminar haciendo el growler, así que no se pierdan estos próximos videos que vienen, no se pierdan los detalles. Recuerden que aquí, en su canal, tenemos mucho, pero mucho contenido por compartir.